Bienvenidos. Bienvenida, Eli. Un placer tenerte. Gracias, encantada de estar aquí. Hola, Clau. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí nuevamente. Muchas gracias. Eli, es un placer que estés acá. Y la vez pasada tuvimos un podcast ya contigo y hablamos de TDA y teníamos muchas dudas y muchos comentarios. Mucha gente, incluso cercana, me dijo que encontró muchísimo valor, que se sintió muy arropada con saber un poco más acerca del TDA. Entonces, tengo entendido que vamos a hacer la segunda parte. Claro. Y queremos que nos platiques. Por supuesto, gracias por volverme a invitar y yo encantada de platicar de este tema. Como para dar encuadre y quienes no nos pudieron acompañar la vez pasada en el podcast, recordar que el TDA es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es un trastorno de neurodesarrollo. ¿Por qué mencionar que es de neurodesarrollo? Porque se presenta desde la infancia y pues uno crece con eso. Nos volvemos adolescentes, adultos con TDA, viejitos con TDA. Uno va creciendo. Pasa que nos lo pueden diagnosticar en la vida adulta, sí, pero cuando hacemos una historia clínica o algo, nos damos cuenta que también teníamos manifestaciones desde la infancia. Entonces eso es algo importante y la vez pasada platicamos y pues todos tenemos el contexto es esencial, ¿no? Papás, docentes, pues igual van a impactar de alguna forma en la manera en la que el niño, niña, adolescente se va a desenvolver. Ok, entonces dirías que es de nacimiento, o sea, no es algo que adquieras, sino ya vienes con eso. Sí, las teorías es lo que más marcan, es algo, es multifactorial, pero es algo de nacimiento. Principalmente hay esta teoría de, pues esta parte de herencia. De herencia. ¿No? Factor Yo genético. me peleo muchísimo con el echeleganismo. Sí. Y quiero que hablemos del echeleganismo y el TDA. O sea, todas estas ideas de, es que si quisieras, si le echas ganas, llegas a tiempo. Totalmente. Es que no es de que seas impuntual, es que te levantas tarde. Sí. ¿Qué onda con el tiempo y el TDA? Ok, se ha visto justo que las personas que tienen TDA hay una dificultad en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas están ubicadas en nuestro lóbulo frontal y son aquellas que nos permiten autorregular nuestra conducta, nuestras emociones, nuestros procesos cognitivos. Y entre ellos, algo esencial es la planificación, la gestión del tiempo. Entonces, yo les comentaba la vez pasada, yo tengo TDA y a mí me sucede, vivo en la Ciudad de México y ¿no? O sea, quienes viven en la Ciudad de México van a entender que pues no todo se puede uno trasladar en media hora, pero para mí luego así gestiono, ¿no? Claro, llego de Santa Fe a no lo sé, al Politécnico, por así decirlo, al Estadio Azteca en media hora. Claro que no, pero es una dificultad en la gestión del tiempo, en la estimación temporal. Entonces, y tiene que ver también con este funcionamiento ejecutivo y no implica un échale ganas, no es como va más allá de echarle ganas. Realmente hay ciertas habilidades o ciertas que cuestan trabajo a la persona que tiene TDA, ¿no? Es como de, si le echas ganas, te vas a poder concentrar, ¿no? Pues no, o sea, si hay una dificultad, hay estrategias y ponemos en marcha todas las estrategias, pero nos cuesta más trabajo realmente, ¿no? Entonces, y lo que a una persona sin TDA puede ser me dedico 30 minutos leyendo un libro o estudiando, a lo mejor yo tengo que hacerlo en 2 horas. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo doble. Entonces, eso es importante. Va más allá de echarle ganas, definitivamente. O sea, dirías que te distraes fácilmente. Una de las características del TDA es una dificultad en el control atencional. O sea, entonces sí nos distraemos fácilmente porque es difícil inhibir los estímulos. O sea, ¿qué me refiero? A que estamos ahorita platicando y a lo mejor toca alguien la puerta y ustedes pueden seguir con la plática normal e inhibir el hecho de que alguien tocó la puerta. Y a lo mejor alguien con TDA se da, ¿no? Como que se enfoca más a que tocaron la puerta y quiere atender ese estímulo o esos estímulos internos. ¿A qué me refiero? A un niño que tiene TDA y de repente tiene una sensación de hambre o de cansancio. A lo mejor otra persona pues inhibe tantito esa sensación, acaba lo que está haciendo y después atiende esa necesidad. Y la persona con TDA como que esa sensación o ese estímulo interno lo busca atender inmediatamente. No sé si me di a entender. Sí. Entonces esa es la distracción. Entonces, por ejemplo, en el caso de niños que de repente te dicen, es que quiero comer ya, me muero de hambre, tengo sed, tengo sueño, no, es algo que se vuelve incontrolable. O sea, es lo que les llega de impronta y necesita ser saciado.
que es difícil autorregular su emoción o su, exactamente, inhibir en ese momento para atender otra, tarea u otra acción. Okay. A ver, yo te entiendo un poco, yo tengo dislexia. Y a mí siempre la gente se ha quedado con, claro, solamente cambias las letras. Y mi dislexia es más profunda. O sea, yo te puedo leer un texto y te lo puedo leer 3 veces y cada vez te lo puedo interpretar de otra manera. O sea, mi cabeza lo puede leer distinto. Entonces, entiendo esta idea de decir, mi percepción tiempo-espacio es distinta. Y a ver, te voy a dar un ejemplo, no sé si me vas a golpear. No sé si viste la película de X-Men. Hay uno que va rapidísimo, que de hecho te pasan como toda la escena en cámara lenta de lo rápido que va. A mí esa es un poco la sensación que me da cuando tú hablas de gestionar mal el tiempo. O sea, como esta sensación de todos van a un ritmo y tú vas a otro. Totalmente. O sea, no importa si vas más rápido o más lento, pero vas a otro, poniendo atención en cosas que incluso otra persona no podría. Y creo que ese personaje en especial y esa escena en especial de X-Men es muy particular porque pone atención en cosas que quizás yo no pensaría que son relevantes. O sea, te empuja quizás una copa y después salva al perro. Y yo quizás salvaré al perro y no me encargaré de la copa. O sea, creo que tiene esta sensación de decir, no es, otra vez, no es gustómetro, no es una cuestión de falta de respeto. Porque también es lo que vimos mucho en consultorio, ¿no? Es que es una irrespetuosa porque llega tarde. Sí. Es que, ¿no? Es que me falta el respeto porque no sabe regresar a la clase después del recreo. O es que cómo no va a hacer del baño cuando es el recreo. Y decir es que su cabeza no lo está procesando así. No lo está procesando así. Totalmente de acuerdo. O sea, su cabeza no está diciendo, es el recreo, tengo media hora para lunch, para convivir y para ir al baño. Su cabeza es de, es recreo, voy a jugar. Y se le puede olvidar lo que sigue. De hecho, sí, total. Eso es un gran ejemplo. O sea, toma 2 cosas. Uno, la gestión, justo la gestión del tiempo es una dificultad, es una dificultad en el TDA y es una gestión. Hay papás o justo que me dicen, es que hay cosas que hacen muy rápido y hay cosas que hacen muy lento y es esa dificultad en la gestión del tiempo. O sea, se pasa distinto. O sea, hay cosas que, como ahora sí que el tiempo es relativo. Sí, totalmente. O sea, el ritmo de trabajo en ocasiones en esta dificultad de autorregulación puede ser muy impulsivo y hacer las cosas muy rápido, así de forma, acabo muy rápido el examen, acabo muy rápido la tarea, ya entrego ya. O hay cosas que los hacen definitivamente mucho más lento y necesita, por ejemplo, la lectura, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor me tengo que regresar 3 veces a leer el mismo párrafo porque no presté la atención suficiente y me perdí. Entonces me tardo mucho más. Entonces eso es importante. Sí, totalmente. El ritmo es distinto. A mí me pasa también eso de la atención y te voy a decir la verdad. Porque a mí me pasa, no te das cuenta que no te das cuenta. O sea, no te das cuenta. O sea, yo soy mucho más auditiva y justo dejé de leer libros. Yo me podía echar un capítulo y ya que o sea, todas las letras pasaban por mi cabeza. Ya que acababa el capítulo decía, no sé qué leí. Sí. O sea, hiciera una novela, yo decía, aquí decía algo de Claudia. ¿Quién es Claudia? Después, oye, llevas todo el capítulo hablando de Claudia. Es decir, pasó por mi cabeza, pero no tengo registro alguno y no sé por qué. O sea, no es de que yo voluntariamente diga, voy a leer las letras y voy a no prestarles atención. Totalmente. Y justo, ese es un gran ejemplo. Son procesos en los cuales sí, y de hecho es un poco lo que se hace en las estrategias. O sea, la hora que uno trabaja con pacientes que tienen TDA es ayudarles a hacerles conscientes de estas dificultades y volver estos procesos, o sea, a partir de la metacognición. ¿A qué me refiero? Es trabajar, hacerme consciente de mi propio pensamiento. Sin embargo, una depende de la edad. O sea, entre más grandes hay mejores procesos metacognitivos, etcétera. Para que si yo me doy cuenta, entonces pongo en marcha la estrategia, ¿no? Y voy monitoreando, pero es difícil. Al final del día, pues son justo aspectos y procesos que pasan desapercibidos. Entonces, y para niños chiquitos el doble. O sea, no es muy difícil ¿cómo no se dio cuenta? Pues no se da cuenta. O sea, realmente no se da cuenta de que, ¿cómo no se da cuenta que quería ir al baño mientras estaba jugando? No, porque en el TDA hay papás que dicen, ¿cómo puede ser que esté jugando y se ponga muchísima atención mientras juega sus videojuegos o algo? Porque es esta dificultad en la autorregulación. Hiperfocalizan, pero hiperfocalizan es una situación donde se enfocan tanto en la situación, generalmente en lo que les gusta, en interés o algo, o en la actividad, que
ya no pelan absolutamente nada de alrededor. Ni, Pero de no, su, no. ni su atención física. Sí, sí, Exacto, sí. pero nada es nada. Sí, es hiperfocalizar. Entonces es, oye, no, a lo mejor no has comido. Ah, no, porque estaba, sí me explicó. O sea, entonces porque hay una dificultad en la autorregulación. Entonces es ayudarle al niño, a la persona a darse cuenta de estas situaciones con a lo mejor alarmas, etcétera, como con indicadores externos para ayudarse a regular. Pero eso es importante, o sea, no pasa desapercibido. Como bien dices, pasa desapercibido Ahora, el proceso. no todo el TDA viene acompañado de hiperactividad, ¿es así? Exactamente, muy bien, Ok. claro. Sí, hay 3 tipos de TDA: el tipo hiperactivo, el tipo inatento y el combinado. El combinado implica tanto hiperactividad como inatención. Pobrecitos. Entonces, sí, pero no todo. El nombre, o sea, el apellido completo, así se le puso, es TDA, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Todos así de TDA, pero ya de ahí se indica tipo inatento, tipo hiperactivo, impulsivo o combinado. Pero no exactamente, no todos tienen hiperactividad. Yo quiero hablar un poco porque, o sea, a ver, entiendo la parte de los niños y creo que han tenido la ventaja de crecer en un mundo donde ya está etiquetado. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa si yo tengo una persona que trabaja, o sea, que trabajo con ella en especial y me dice, Alice, es que a veces puedo hacer este proceso rapidísimo y a veces me tardo mucho? Y mucho lo tiene como etiquetado en esta idea de no sé por qué a veces me concentro más. Sí, sí, sí. Como pensando que su estándar es hacerlo rápido. Sí, ya te entendí, perfecto. Ok, el TDA, justo mencionando, porque bueno, en el TDA en los niños, pues hay ya tanta investigación, tanta sensibilidad, que bueno, como que hay muchas estrategias en la escuela, papás que los pueden acompañar. Pero, por ejemplo, TDA adulto, nos tocó una generación donde no fuimos la gran mayoría detectados en la infancia, a lo mejor, y nos damos ya cuenta en la vida adulta y estamos creando un mundo apenas como sensible para los Y TDA si no eras adultos. hiperactiva de niña y medio pasaste la escuela, o sea, pasaste inadvertida. O sea, Sí. eras de ese grupo de gente que decían, bueno, ni modo, no, Eli no es la más brillante, pero la queremos. Y ya. Sí, o si sea, le echa ganas, pasa. Exacto, Si le echa tal ganas y cual. estudia, lo logra. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los adultos? Esta parte hiperactiva que tienen algunos se va disminuyendo y queda una parte como impulsiva, a lo mejor, o estas dificultades de inatención, o sobre todo esta dificultad para organizar, planear, y tiende mucho a procrastinar, que es una característica, ¿no? Entonces, si tengo que entregar y hacer un proyecto que me piden, tiendo a procrastinar. Principalmente aquellos trabajos que implican una carga de esfuerzo mental extra o que implican alguna parte que no me es agradable. Entonces, ¿por qué? Porque esta parte de motivarme, o sea, no, a lo mejor todos hemos tenido una junta o algo que hacer que no nos motiva al 100, pero lo hacemos, ¿no? Buscamos esa motivación interna, etcétera. Y eso también es una función, es un proceso cognitivo. Y en el TDA luego fallas de tengo que encontrar una motivación para hacerlo. Entonces se tiende a procrastinar. En el adulto eso es algo que pasa mucho, donde o me está costando trabajo organizar, lo logro, pero al final lo logro con una carga de trabajo, un estrés, ansiedad importante, porque dejo muchas cosas al final, ¿no? O sea, y lo logro a lo mejor entregar, pero ya con una carga importante de estrés por esta procrastinación. ¿Qué hacer? Es identificarlos. Es el primer paso, ¿no? De, ok, si estoy procrastinando o no, y buscar ahí justo estrategias para que sirvan para ejecutar. O sea, de dividir las tareas, empezar por lo que no es agradable. No, si es algo que pasa muy común en las personas con TDA en el adulto. Fíjate que ahorita que te escucho, justo estoy trabajando con una persona. Ella no tiene el diagnóstico. Yo siento que tiene ciertas características. No soy la indicada para darle diagnóstico, pero justo hablábamos en una sesión y yo le decía, es que te cuesta trabajo arrancar. Entonces yo le decía, please, ya arrancaste, no pares. O sea, aunque hagas poquitas actividades, te cuesta tanto iniciar la tarea que por lo menos todos los días haz un poquito. Justo, y eso es algo esencial de trabajar con los adultos que tienen TDA. El arranca aunque sea un poco. A mí en lo personal me cuesta. Hay ciertas cosas y ya arrancado, este hiperfoco nos ayuda a
pues ya estoy en eso y ya agarramos ritmo y seguimos. Pero ese primer paso es el más difícil y es justo el que hay que ayudar a la persona con TDA, ¿no? A dar ese primer paso. O sea, porque sí cuesta trabajo. O sea, me pasaba justo con una paciente que me tocó evaluar, justo adulta, me decía, es que, por ejemplo, los trámites, ¿no? O sea, toda la tramitología, documentación, etcétera, pues es algo que a lo mejor no conozco más bien no conozco a alguien que me diga, ay, me encanta y disfruto hacer trámites, ¿no? Qué divertido. Es que divertido, pero se hace, ¿sí me explico? Son cosas y al TDA le cuesta el dar ese paso de lo tengo que hacer. Y entre más lo deje pasar, más difícil se hace una bola de nieve. Entonces es ayudar a ver entre más tiempo pase, más grande va a ser la bola de nieve y más grande va a ser tu estrés. Y eso lo va a dificultar. Cada vez más. Sí, claro, más. Y te va a hacer sentir culpable, porque también la procrastinación trae consigo la culpa de ya lo hice tarde, otra vez me volvió a pasar, no lo voy a lograr. Entonces, esa parte es esencial y qué bueno que haces eso con tu paciente. Sí, y la verdad, o sea, y he trabajado mucho con ella de please, o sea, nada más no dejes de hacer lo que estás haciendo. Tiene un objetivo muy claro. Aunque todos los días hagas 5 minutos, nada más que en tu cabeza sientas que lo sigues haciendo. O sea, que no es de ya lo dejé. Totalmente. Otra cosa, hablamos, no es cierto, no acabamos de hablar de esta parte de cómo regulo o cómo puedo resignificar esta parte de a veces soy a veces soy Speedy González y a veces no sé qué caricatura, a veces soy un oso perezoso. O sea, porque creo que oscilan justo en esos dos carriles. O sea, de Speedy González y lo hice en 3 segundos o puedo ser la última mundial. ¿Cómo puede un adulto resignificar y no sentir que siempre es un Speedy González y que cuando no lo es porque no le echó ganas o porque no, o sea, o porque está ofendiendo a la persona? O sea, como toda esta parte emocional. Sí, trabajar como esa parte del estigma y pues de las emociones y la culpa. Uno saber, ¿no? Identificar que sí es una dificultad real y que va más allá y sí incluso del tratamiento farmacológico, etcétera. Es de estrategias y que a veces estas estrategias van a funcionar muy bien y otras no. También yo lo que es partir de conocer bien mi diagnóstico, y esta parte psicoeducativa es esencial. O sea, el momento que yo conozco y entiendo al 100% el TDA, me responsabilizo también de él. No sé si me explico. Claro. O sea, no, o sea, porque al final del día, pues sí, también soy un oso perezoso, pero pues tengo que, ¿no? Tomar a cargo ciertas estrategias. Y también saber que en esta dificultad de la autorregulación emocional que implica el TDA, tendemos a ser a veces un poco más ansiosos, más irritables, nos estresamos más fácilmente. Entonces, hay situaciones y es un poco lo que yo platico con papás, adultos, mis pacientes que tienen TDA, que a lo mejor nos sirve excelente la estrategia durante un tiempo. Todo va excelente, pero ante los cambios, los procesos de adaptación al ser humano nos generan estrés. Pues al TDA nos va a generar más y muchas veces esas estrategias pierden, ¿no? O sea, ya no. Entonces, ahí también saber, o sea, estoy pasando un momento de cambio, un momento a lo mejor de crisis. Ahora sí que me valido en este proceso de cambio, lo acepto y buscar nuevas estrategias. Y en esta resignificación y entender qué es el TDA, algo esencial es pedir ayuda. O sea, muchas veces, sobre todo en estos momentos de crisis, o sea, y que creo que es válido para cualquier ser humano, es, ya agoté todos mis recursos, mis estrategias, acércate a un profesional, acércate con alguien, porque seguramente hay algo que no estamos viendo, porque no nos lo permite la crisis y el reorganizarnos nos ayuda, el como rebotar, ¿sí me explico? O sea, el decir, y eso es importante, como al momento de trabajar ese estigma, esas estrategias, porque justo es lo que cargamos a veces, la culpa, etcétera, porque no nos está funcionando la estrategia. Claro. Y ahora, hablando de este tema, a mí me viene a la mente el pensar que, pues, nos está escuchando personas que a lo mejor se sienten identificadas con cosas y que nunca fueron diagnosticados, ¿no? O que nunca fuimos diagnosticados porque de repente Alice ha dicho, se me hace que tú tienes TDA. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué
¿Qué palabras usarías para describir ciertas cosas o ponnos descripción de un adulto con TDA? Y con hiperactividad, aunque dices que conforme pasan los años, digo, por razones obvias, pues vas perdiendo esa hiperactividad, ¿no? Tú tienes las dos, qué pena me da decirte. O sea, quizás en un grado, y creo que también eso existe, ¿no? Grado, o sea, en esta parte donde eres súper funcional, yo te doy tu diagnóstico. Esa es una excelente pregunta, Clau, porque muchas veces, bueno, lo mismo, el mundo está enfocado más en la niñez, ¿no? O sea, por la sensibilidad. Pero para el adulto es, híjole, es importante. Ok, adulto con TDA, ¿qué vamos a observar? Y uno, si hacemos algo esencial, si hacemos, volteamos hacia el pasado, vamos a identificar muchas características, pero enfoquémonos al presente, al aquí y al ahora. Dificultad de la organización, ¿no? Muchas veces un adulto que no ha sido diagnosticado, las estrategias intelectuales de la vida que le he enseñado, pues le ha ayudado a gestionar su vida, ¿no? Entonces es importante, o sea, somos funcionales, sí, pero muy probablemente usamos una agenda, recordatorios, etcétera, pero nos encontramos en muchas ocasiones luego batallando y lidiando con nuestra propia organización. A veces, voy a hablar desde mi persona, podemos hacer del todo nada, ¿no? Yo me encuentro a veces siendo muy detallista y precisa en la organización, usando una agenda, alarmas, etcétera, y de repente puedo soltar y dejo todo y todo se vuelve como un caos. ¿Qué me refiero? Es en el adulto TDA, la organización sí se vuelve crucial. O sea, si no tenemos nuestro bastoncito, de repente sí olvidamos cita 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo no apunto en mis citas, o sea, por ejemplo, mi esposo, yo lo veo, él sí se acuerda que tiene que hacer A, B, C, D sin necesidad de estar apuntando. Yo no, o sea, definitivamente. Y si no, y si lo perdí, entonces es esa dificultad de mantener. Sabemos que si no utilizamos una estrategia que nos ayude a gestionar, nuestra autogestión interna de organización se pierde. ¿Sí me expliqué? O sea, necesitamos de otras herramientas y recursos para gestionar nuestra planificación. Gestión del tiempo. ¿No? Esto que les digo desde, sí me da tiempo de hacer el quehacer de la casa, en media hora, y de repente te volteas a ver y estoy haciendo sigo lavando los trastes, durante 15, 20 minutos y me falta la cocina, etcétera. No, las tareas se vuelven, cosas que pueden ser muy sencillas, se vuelven a lo mejor eternas. Cosas que pueden ser para una persona, a mí me decía mi mamá, yo lo hago porque tú eres muy lenta. En esta parte es eso, o sea, cosas que para otros son rápidas, a uno puede ser más, porque a lo mejor nos distraemos en la ejecución, ¿no? ¿Qué otra cosa nos podemos dar cuenta? O te llaman la atención otras cosas en el Inter. Sí, en el Inter nos distraemos. O sea, quizás estás lavando platos y en esto te diste cuenta que estaban desacomodados los vasos. Y acomodas los vasos. Acomodaste los vasos y te diste cuenta que la cosita de abajo está sucia y la lavaste. O sea, en esta parte de la hiperactividad, y a mí me ha pasado que ya no se vuelve tanto una hiperactividad motriz, sino es en hacer muchas actividades en el día o eso, ¿no? O al mismo tiempo. Es mientras leo, voy contestando el celular, mientras me contesto el celular, estoy viendo la tele para una cosa que necesito hacer, entro a internet y simultáneamente podemos estar haciendo 4 o 5 actividades al mismo tiempo y no solo una. Y aunque le tratemos de decir a nuestro cerebro, enfócate solo a esta, no puedes. No sé si nos llama mucho, o sea, quiero hacer lo demás. Checkbox. Sí, Claudia, de veras no se puede. Yo utilizo literal horario porque si no me es la hora que hasta que no veo la distribución de las horas, pues en realidad yo pierdo, porque es así me sucede, ¿qué vas a hacer? No, pues sí, puedo ir a desayunar, puedo ir al bautizo y puedo ir a tal el mismo día. Y es cuando me dice mi esposo, no, ¿cómo? Sí. ¿No? Entonces es esta parte de la gestión del tiempo, la organización y donde entra un poco esta parte medio, a veces impulsiva, hiperactiva tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Check. El niño hiperactivo a lo mejor ahorita se pararía y estaría, pero como adulto, nuestras funciones ejecutivas también han madurado y logramos inhibir sabiendo estoy haciendo un podcast, no me voy a parar, ¿no? Pero a lo mejor ya estamos pensando, después de aquí tengo que ir acá, allá y tengo que hacer esto. Entonces, nuestra mente está llena de pensamientos, pero uno tras otro y de ¿no? Como. Y al mismo tiempo. O sea, sí, al mismo tiempo. Como lo dijiste, o sea, y la tele, pero, o sea,
pero el cuaderno, pero, o sea, Sí, pero al el mismo radio, tiempo. pero todo, o sea, todos tus canales están al mismo tiempo. Totalmente. Y te Vamos a- agotas más. Ah, claro. Vamos a hablar más rápido. Yo me cacho luego así como bum, bum, bum. A veces a lo mejor interrumpir. Hay cosas importantes. La vida, las estrategias, nuestras habilidades sociales nos han ayudado a ir como frenando, autorregulando, pero hay otras cosas que a lo mejor, ¿no? O sea, que ahí están claras. Entonces, no sé si quedó clara la Sí, pregunta. muy claro. Y a ver, o sea, yo creo que puedes tener ciertas características y otras no. Ah, sí. O sea, Como todo. sí, exacto. Y tenemos a la gente que sí tuvo muchísimo más dificultad, que fue mucho más evidente en su infancia, o gente que, es que yo, la verdad que yo identifico incluso gente cercana, que quizás en su infancia lo compensó muy bien porque le servía la estructura. Sí. Y gente que para nada y le cuesta mucho más trabajo. Pero yo me quisiera ir otra vez un poco a esta parte de la familia. Para mí es muy importante, porque ya habíamos hablado el podcast pasado que era algo familiar, que tenía Sí. un toque heredado. Y muchas veces en las familias tenemos la pésima costumbre de que yo quisiera que si Claudia es mi hija, Claudia sea mejor que yo. No tengo ninguna evidencia que pueda hacerlo, que le va a servir, que va a ser más feliz, pero en mi idea, si Claudia sobrepasa todas mis dificultades, ella va a ser más feliz. Y entonces tenemos este tipo de comentarios como es que tú eres muy lenta, es que tú no te organizas, es que tú no sabes, es que a ti no te sale, es que si le echas ganas, es que si te concentras, es que si apagaras la tele, es que si pusieras atención, es que si irías al baño al principio, es que si no tomaras tanta agua. Y te doy una sarta de letanías y de sí. ideas que yo en mi imaginario funcionarían. Y otra vez, no tengo ninguna evidencia. El 99% de las veces tampoco me funcionó a mí como papá. Y nada más lo repito porque fue lo que a mí me dijeron. Sí, sí, sí. ¿Qué le podemos decir a esos papás y a esos, o sea, a esos papás de niños con TDA que siguen como en este círculo y a esos adultos que sigan en este círculo? Pues lo esencial sería paciencia, o sea, y no solamente, yo creo que como papás de hijos con TDA y de cualquier hijo, o sea, justo buscamos que solucionen nuestras dificultades, ¿no? O sea, como a partir de, si se hablan como una extensión de nuestras dificultades y con ello queremos resolver y pues no, la verdad es que es buscar la paciencia. O sea, yo partiría paciencia, Okay. psicoeducación. En verdad es, antes que nada es, papá, mamá, entérate, ¿no? ¿Qué es el TDA? O sea, para saber qué es lo que estás esperando y qué es lo que le vas a pedir a tu hijo, porque ya de ahí partimos. O sea, es como, no sé, va a poner un ejemplo. Si mi hijo no es de estatura pequeña, pues a lo mejor no voy a esperar que sea jugador de básquetbol de la NBA, ¿no? O sea, entonces es un poco desde ahí y no implica que el TDA, no, hay papás que me preguntan, ¿va a poder estudiar en la universidad, la licenciatura? Sí, claro, o sea, licenciatura, doctorado, maestría, lo que quiera, ¿no? Pero es saber el cómo, o sea, qué esperar, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Les digo yo a los papás de mis pacientes con TDA, a la hora que des una indicación, te la corta, ¿no? O sea, divídela. Entonces son ese tipo de estrategias que si yo entiendo que es el TDA, me van a caer muchos 20 y voy a poder saber relacionarme mejor. Que eso es esencial. En vez de cargar con muchos comentarios, O expectativas y hacer sentir culpable a la persona porque no logro cubrir tus expectativas con eso. Y eso es esencial con o sin TDA, ¿no? O sea, si me cargas de expectativas y de tu discurso, pues me voy a sentir culpable si no lo logro. Y si además me estás cargando una expectativa de algo que no voy a lograr porque tengo esta dificultad, entonces se vuelve más difícil, ¿no? Porque aunque le eche yo ganas, no lo voy a lograr. Entonces, mejor ayúdame a entender qué implica el TDA, ¿no? Eduquémonos sobre el TDA y busquemos estrategias y nos vamos a dar cuenta que claro que podemos, ¿no? Transitar esta vida y tener mucho éxito con estrategias y apoyo, ¿no? Me gusta lo que dices y pensando mucho en esta idea de si por si la gente que tiene TDA, perdón, tiene más estrés o está más, estás más estresada en general. Sí. Que yo te estrese con ahorita vas a tu cuarto y haces la cama y recoges tus libros y me acomodas la ropa y después quiero que bajes y guardes los toppers. A mí con mi problemática yo ya te dije 2 de 3. O sea, ya no me acordé cuál fue la tercera instrucción. Sí, claro. Sí, me quedé en la primera de me voy al cuarto. O sea, entonces
es justo, si nosotros entendemos qué es el TDA, cómo funciona el cerebro de una persona con TDA, nos va a ser mucho más fácil Ay, Eli, relacionarnos. lo dijiste divino, porque justo me imaginé el niño de, pues ya me fui al cuarto. Y llego al cuarto y el niño está jugando. Sí, ya, y ya en cumplí, su ¿no? cabeza, O sea, pues, me ya dijiste cumplí. que me vaya al cuarto. Sí. Todo lo demás se me olvidó. Sí, no te escuché. Es que el no te escuché sonaría que es voluntario. No. Literal, que es mi cabeza no lo registró, o sea, y me fui a mi cuarto. Es que no te escuché. O sea, yo hago una broma y tiene oído selectivo, pero no es en mal plan. O sea, es que como que le bajaran el volumen y ya no lo escuchó. Sí. Escuchó el principio y ya lo demás Sí, ya no lo su escuchas. memoria, se llama memoria de trabajo, cuando estamos atendiendo a indicaciones y hay una dificultad ahí porque es función ejecutiva y solo agarré ese pedacito, justo, o sea, solamente atendí ve a tu cuarto. Y cuando yo estoy en mi cuarto, pues me doy cuenta, pues sí te hice caso, sí fui a mi cuarto, pero ya no hice todo lo demás que me te vi pediste. perfecto jugando con tus juguetes, sí, claro. y yo entrando a tu cuarto de que no hiciste. Igual no en la escuela, saquen el libro de matemáticas, la página 20, ejercicio No, vayan a su 3, locker, encuentren el me libro. quedé en, Sí. ve a tu locker, o sea, o ve a tu, ¿no? O sea, entonces, si es eso, sí pareciera para los papás justo eso de tiene oído selectivo porque solamente quiere escuchar lo que quiere, etcétera, pero es porque pues hay una dificultad. Entonces, papá, mamá o maestro, pues solamente dale una indicación al mismo tiempo, ya le ejecuto la que sigue y así. ¿No? O sea, pero es entenderlo. O sea, el chiste es entender cómo, porque es esta neurodiversidad. No hay dos cerebros iguales. Entonces hay que entender cómo es esta Y ahora, diversidad. regresándonos un poco a los adultos, hablaron de una palabra que creo que es fundamental, que es la procrastinación. O sea, patear, ¿no? Dijéramos de manera coloquial, patear las actividades que tienes y todo. Y muchas veces eso te crea mucha culpa. Muchísima. No, por ejemplo, sabes, y ya como adulto, y sobre todo adultos mayores, ¿cuántas veces no se les repite pero si sabes que es por tu bien, que tienes que salir a caminar y tienes que hacer ejercicio porque toda la letanía, ¿no? Sí, ya lo sé. Y entonces ya, sí, mañana me levanto y sí voy a ir a caminar porque es por mi bien y te lo aprendes y todo. Y llega el otro día y no lo haces, aunque sabes que es por tu bien. Sí. Y no es un tema de no tengo ganas, no es un tema de que no entiendas la importancia de hacerlo, no es un tema de falta de interés, va más allá. Sí, sobre todo en el TDA implica procrastinar o justo dejar las cosas al último minuto en aquellas que implican un esfuerzo mental adicional. ¿Por qué? Porque sé que tengo que pedirle a mi cerebro el refocalizar el doble, ¿no? Como, sí, lo que a lo mejor a ti, persona que no tienes TDA, lo puedes hacer en 1 hora. Yo sé que a mí sí me va a costar 2 horas por lo menos, ¿no? Entonces, y pues ya sé, y eso le podemos poner trabas. En la parte de la activación física, en algunas, yo creo que depende de cada caso. Ahí también yo creo que depende como qué tanta dificultad o si lo pienso en adultos mayores, que sería como ahí también indagar otros factores de si hay alguna molestia física, porque si me duele, pues sí le voy a decir no al dolor. O sea, por más que yo sé que es mi bien, ¿no? O sea, cualquier persona evita, ¿no? Esa parte, o si hay una situación de estado de ánimo, ¿no? Que tiendan a deprimirse más fácilmente, etcétera. Eso como un poco tocando ese área. En el caso de TDA es la procrastinación a justo proyectos, tareas, cosas que implican un esfuerzo mental adicional, ¿no? O sea, el de me tengo que organizar, tengo que hacerlo, tengo que dedicarle más tiempo porque sé que le tengo que dedicar más tiempo. Y pues no. Sí, o en qué lugar de mi agenda lo meto. Totalmente, porque sí, porque ya tengo 45 minutos aquí, pero también tengo que atender esto y todo. Y entonces, ¿dónde lo acomodo? Totalmente, sí, ya no tengo tiempo. ¿no? Sí, Claro. sí, Pero sí. tiene más que ver literal con esta idea de no saberlo gestionar. Porque, o sea, porque quiero ser muy enfática y otra vez De voy a las pelear dos. toda la vida con el hecho de mecanismos. No es me faltan ganas. Es no. decir, mi cabeza no encuentra cómo acomodarlo. Sí, no O sea, encuentra el estoy pensando espacio. como si fuera un Lego. De veras no entiendo cómo embona.
O sea, es una pieza muy grande, no entiendo cómo embona, estoy con piezas chiquitas y entonces pateo la pieza grande porque no entiendo cómo puede encajar ahí. Sí, las dos cosas, es una dificultad para gestionar y dos, para saber es una pieza tan grande que para mí que me cuesta trabajo cargarla. Y entonces vuelvo a lo mismo. Entonces sí tiene un factor emocional, o sea, también trae algo como de ansiedad. ¿Qué más trae ahí? O sea, sí, por supuesto, son las dos cosas, pero entendiendo que una es, si sé que se implica un esfuerzo mental adicional, pues sí lo voy a dejar, o sea, sí se tiende a dejar, o sea, es como, son los dos factores. Me cuesta trabajo gestionar, no encuentro un espacio en mi agenda porque ya tengo 20,000 compromisos y ¿dónde voy a meter este otro? ¿No? O sea, literal es, pues bueno, a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces me voy a tener que levantar temprano y pues lo hacemos, ¿no? Y claro que se que levantar a las 5 de la mañana. Entonces es desde ahí, ¿no? Desde dónde encuentro espacio y ahí es la gestión. Y la otra es, hay cosas donde yo sé que me va a tardar más y es un esfuerzo adicional, un esfuerzo mental importante que implica que la pieza del Lego es muy pesada. Y sí hay cierta resistencia, porque creo que es válido decir, uy, no quiero cargar algo que sé que me va a costar trabajo cargarlo. ¿Sí me explicó? O sea, por ejemplo, pensemos en la infancia, la lectura, ¿no? Tienen que leer el libro El Principito. Pues bueno, a lo mejor el niño que no tiene TDA lee El Principito en 3 días, ¿no? Pero yo me voy a tardar una semana. Entonces, ¿por qué? Porque me voy a distraer, etcétera. Entonces es eso de, híjole, mejor después, ¿sí me explico? Porque me tardo más. Entonces, eso también es, no, como que juega en contra. Y sí, claro que hay un aspecto emocional porque nos genera, pues, frustración. Ya lo empezamos a dejar para otro día, me genera culpa. Entonces, ahora sí que se empieza a hacer la bola de nieve más grande. Sí, y también aquí un poco lo que veo es esta dificultad también para poner prioridades. Totalmente. O sea, porque en mi cabeza yo quito todo y primero pongo el bloque grande. O sea, si me explico, yo diría, odio el trámite, lo tengo que hacer de volada a la fregada. Cancelo el desayuno, el bautizo. Primero voy a hacer este bloque grande porque sé que después lo chico cabrá. Totalmente. O sea, reagendar el desayuno, ¿no? Llegaré más tarde al bautizo. Pero creo que también es esta capacidad de discernir entre los estímulos. El poder decir, ay, estoy leyendo, pero tengo ganas de ir al baño. Voy a ir al baño porque entiendo que eso o sea, que va primero. Sí, hay una dificultad de jerarquizar. O sea, totalmente de decir, justo todos los compromisos son iguales, ¿no? O sea, como en el adulto, por ejemplo, es eso, ¿no? De ya dije que sí al desayuno, no sé, ¿no? Entonces, ¿cómo lo jerarquizo? Y con todo querer cumplir, ¿no? Al mismo tiempo, etcétera. ¿Cómo acomodo todo cuando hay una jerarquía? O sea, pues primero hay que resolver esto, ¿no? Entonces, literal, porque eso es lo que percibo. O sea, percibo que entonces como que todos tus Legos son iguales y nada más unos son más pesados. En mi cabeza hay Legos de todos los tamaños. O sea, hay unos chiquitos que puedes quitar, hay otros que puedes negociar, hay otros que puedes mover, hay otros que son medianos, también son horribles. O sea, hay otros que son grandísimos, que me cuestan trabajo, pero me gustan. O sea, creo que hay como más diversidad en mis actividades. Y un poco lo que tú me platicas, lo que yo percibo es más que es como más plano. O sea, todo tiene la misma importancia. En importancia, sí, exactamente. Todo es importante, todo hay que hacerlo. Solo hay unos más pesados que otros, pero sí hay todo, tengo que cumplir con todo. Entonces, hay una dificultad de jerarquización, sí, de decir, ay, esto hay que darle prioridad. Y ahora en el tema de los hábitos, es más difícil crear un hábito. Totalmente. Sí. Sí, por esta dificultad en la gestión, la procrastinación. Sí. Por eso el de trabajar desde niños, en la parte de la estructura, etcétera, porque el adulto que no llevo esta estructura, le es más difícil porque un hábito lo autogestionas tú. Entonces, sí, es más complicado, definitivamente. Pero esencial para el que tiene TDA, porque el hábito es lo que te permite estructurar. Claro. O sea, la verdad es que es bien interesante entender cómo tu cabeza está funcionando distinto a las demás. No bien o no mal, distinto. Entonces, quizás si tú estás en la escuela, pues que hoy terminaste ahorita quiero hablar de otro tema, pero terminaste el trabajo muy rápido y quizás mañana te cuesta más trabajo. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en una de mis primeras chambas, nos trataban de hacer como una gestión de tiempo y entonces teníamos que decir qué actividad habíamos hecho y cuánto nos habíamos tardado. Y me acuerdo que mi jefa se sentaba conmigo, yo hacía muchas invitaciones como para capacitaciones. Y me decía, a ver, Alisa, ¿por qué aquí te tardaste 10 minutos y aquí media hora? Yo sí le decía, pues porque vine más mensa. O sea,
con esa libertad de no sé por qué esta invitación me salió muy rápido y muy bonita y en esta nada más me concentraba, pero yo no tenía también como todos estos toda esta como gestión anterior, ¿sí me explico? O sea, yo me permitía decir esto me tarde más y esto me tarde menos. Yo le decía, tú me estás preguntando cuánto me tardé, pues eso. Si quieres te pongo en promedio 20 minutos para que estés en paz y sientas que siempre me tardo lo mismo. Pero a veces me tardo más y a veces me tardo menos. Y creo que todos de alguna manera nos pasa eso. Te quería preguntar, ya se me fue que le quería preguntar. Bueno, yo sí también te quería preguntar el tema del aburrimiento en los niños o a veces en los adultos. ¿También puede estar relacionado con el TDA? Me puedo partir del adulto porque creo que ahorita a los niños no les enseñamos a aburrirse, pero en el TDA sí, también, sobre todo el TDA como que es una constante necesidad de estar estimulado. O sea, no sé si me explico, de esta búsqueda de estar haciendo algo, que es ahí un poco la parte de la hiperactividad, sobre todo en el adulto. O sea, no podemos estar como la mente quieta. O sea, y por ejemplo, no una sesión y que son muy ricas, ¿no? De meditación, etcétera. O sea, el pensamiento viene y viene y viene y viene. O sea, es como difícil encontrar esa calma y es eso como por eso a lo mejor no es que no nos permitamos estar aburridos. O sea, es difícil porque buscamos, o sea, nuestra mente nos pide, sigue, ¿no? Busca, haz, activa, busca. Entonces incluso puedes estar manejando y ya estás pensando, estás viendo, ¿no? O sea, es esa como necesidad de activación. Sucede igual con el niño, pero creo, eso es como paréntesis, que hoy en día no dejamos a los niños aburrirse, enseñarse a que aprendan a estar aburridos. Pero ese es otro tema como para la infancia, pero eso sí pasa en el TDA. Es difícil aburrirse, sí, por esta necesidad de estar como buscando. Ya me acordé que te quería preguntar. Y no tanto es pregunta, pero quisiera que habláramos del tema acerca de la parte de impulsividad. En mi cabeza, o cuando yo era pequeña, se decía que un niño era impulsivo solamente cuando había violencia. Ok. ¿Qué implica un adulto con TDA impulsivo? ¿A qué te refieres? Ok, antes un niño con impulsividad no tiene que ser violento, eso es importante como para quitar esa etiqueta, porque luego sí, hasta la fecha se confunde, incluso no tengo pacientes, es que le contestó a la maestra y sí, definitivamente hubo una mala contestación que está mal. Pero no es igual la agresividad, o sea, de forma constante. Un niño impulsivo no es un niño agresivo, sino que hay una dificultad en esta autorregulación, de ponerse un filtro de decir, no digo esto. O sea, a lo mejor algo importante. No sé si ustedes, seguramente a todos nos ha pasado que vamos manejando, se nos meten y tenemos ganas de decirle, no, hasta recordarle a toda su familia. Entonces, a lo mejor hay personas que logran autorregular ese impulso, esa necesidad y no lo hacen, pero lo pensaron. ¿Sí me explico? O sea, sintieron esa emoción primaria, a lo mejor de enojo, y ese pensamiento vino, pero no se ejecutó. ¿Qué sucede con alguien impulsivo? Eso pasa. O sea, la emoción está igual que con los demás, el pensamiento vino, pero sí está la ejecución de la conducta. Entonces, ¿por qué? Porque hay una dificultad por la función ejecutiva de poner un filtro, de decir, aquí no. Estás enojado, sí. Pensaste esto, sí, de la maestra, pero aquí no se hace esto. ¿Sí me expliqué? Eso hace tu Pepe Grillo, tu función ejecutiva de no, aquí no. ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor como adultos, ¿qué pasa con el adulto impulsivo? Tiene una discusión con el jefe, ¿no? Y alguien a lo mejor más, con mayor habilidades de autorregulación, se enoja, piensa algo del jefe, pero se calla. ¿No? O se espera voy a esperar a que me baje el enojo para después comunicar y buscar una mediación. Y alguien a lo mejor impulsivo en ese momento le dice algo, ¿no? O se enoja o azota algo, pero eso no implica que sea agresivo, sino más bien hubo esa dificultad en la gestión y se manifiesta con una conducta agresiva que puede serse mediada, ¿no? Con estrategias de autorregulación, etcétera. Pero eso es algo como la impulsividad no tengo filtro. Yo pensaba en esa línea y también en esta parte de, por ejemplo, sobretomar proyectos. O sea, también eso es impulsivo. O sea, esta parte de decir, sí, claro, yo lo hago. Ah, sí, también. Y, o sea, en ese aspecto yo lo pensaba más de impulsividad. La impulsividad se ve en un adulto, en un adolescente desde como agarro proyecto 1, 2, 3, actividad 3, 4, el control, por ejemplo, a lo mejor de la bebida. O sea, ¿no?
tomo de más o hago ejercicio de más. O sea, es esa dificultad de frenar. O empecé 7 proyectos distintos, o sea, pensando en una niña un poco más pequeña, o sea, empecé 7 proyectos de manualidades o como adulto también, o sea, tengo 400 proyectos de manualidades que casi voy a empezar. Les voy a decir mi caso en particular. Yo me daba cuenta y ya después, y ya eso subía mucho mi estrés, que estaba, algo que me encanta a mí es tomar cursos, diplomados, etcétera, y de repente me veía en muchos, más el trabajo, más no sé, y volteé a decir, es que no puedo atender a todos, ¿no? O sea, ¿dónde está mi jerarquía? Y es hasta que no tenía yo ya el agua hasta arriba y el estrés, y ahí es donde ya tenía que tomar una decisión, pero no hubo como ese proceso de discernimiento previo. En la impulsividad es eso, no me logro frenar. O sea, no logro poner freno. O sea, entonces, o me dejo llevar por mi necesidad, por mi emoción, ¿no? Por el pensamiento así, de forma, no, y ese freno, o sea. Y también, o sea, pensando en la parte súper positiva, o sea, pensando en estos adultos que lo manejan como con mucha gracia, pero entonces están metidas en el comité de madres, pero también son vocales en escuela, pero también quedaron de bordar los vestuarios para la feria de Navidad, pero también quedaron de llevar los dulces, pero también van a hacer las galletas. Y de repente se sienten sobrepasadas en decir, híjole, me metí a 400 proyectos y ya no lo gestioné. Y a ver, creo que va todo junto. Esta parte ejecutiva de no lo pude gestionar, de no puse todos mis legos y dije, a ver, yo para qué soy buena y en qué puedo ayudar. Y de repente todas esas actividades familiares, todas son igual de importantes. Pensé que Speedy González todo me iba a tardar de 5 a 10 minutos. No me di cuenta que todo es una chamba de mes y medio. Sí, totalmente. Que tiene que estar listo en 15 días y yo agarré 36. O sea, es esta dificultad de después de gestionarte con respecto a los demás. Totalmente. Y mencionabas algo hace unos minutos y que se relaciona con esto de como justo y ahorita, ¿no? No me di cuenta que me tardaría 36 días, ¿no? Bueno, dieran 15. También es esa ya me acordé. Cuando dabas el ejemplo y te preguntaba a tu jefa, ¿cuánto te tardaste? 10, 20 minutos, 10, 30 y en promedio 20. Hay una dificultad de autoconciencia también de cuánto me tardo. ¿Sí me explico? Entonces, porque implica la gestión. Entonces, si yo creo que me va a tardar, pero porque siempre creo que me tardo 10 minutos y pues no, en realidad, si cronometras no te tardas 10, etcétera, es difícil y lo más difícil también es decir no. O sea, como adulto. Es lo que te iba a preguntar. Son muchas de esas personas, bueno, que a veces me pasa, otro check, y no sabes, o sea, que no puedes decir que no. Hay una característica y eso no es como importante. No digo cosas que sean tal cual de criterio diagnóstico. De manual. Sí, de manual. Pero sí se ha visto que hay características que tendemos a veces al perfeccionismo. Entonces, ¿no? Entonces estoy en el comité de mamás, voy a tejer los vestuarios y eso, pero el disfraz tiene que ser perfecto. El de todos los 30 niños, ¿no? Con las lentejuelas y el proyecto y la presentación y todo. Pero entonces, y ya no sé decir no, porque ¿cómo va a decir que no? Porque además es igual de importante, pongo entre comillas, el comité, el disfraz, el proyecto. Entonces, y sí es difícil decir no. Claro, y te voy a decir que... Y nos hace sentir culpa. Yo digo no desde mi priorización. O sea, desde priorizarme a mí, desde ahí viene mi no. O sea, mi no viene de decir es que si yo voy a hacer todas estas cosas, entiendo que yo no tengo vida y no me lo merezco, no es tan importante. La fiesta del colegio puede quedarse sin galletas o sin vestuarios, o sea, toda esa jerarquía que yo hago en mi cabeza para poder decir no, si tú no la tienes, sí entiendo perfectamente la dificultad de decir de dónde me agarro para poner un límite. Sí, es de difícil. Todos los lugares donde yo me agarro, son lianas que tú no tienes. Sí. O ya las tenemos cuando ya es un estrés que sobrepasa y es me siento tan estresado que tengo que decirlo. Ya es solamente porque me morí. Porque estoy muy estresada. Punto. Hasta ahí. No sé si lo único que sé es que estoy súper estresada. Entonces, Eli, tenemos que terminar. Yo me quedaría platicando contigo horas. Yo también, encantada. ¿Qué quieres decir antes de cerrar este capítulo? ¿Qué se te haya quedado en el tintero? ¿Qué crees que es importante? Ok. Uno, invitar a todos que a mí me gusta partir desde este concepto de la neurodiversidad, o sea, y que todos los cerebros son distintos. Claro. Y ahí entra el TDA.
junto con la dislexia, junto con incluso la depresión, etcétera. Todo cerebro es distinto. Y si partimos de esta diversidad, vamos a ver que también en la diversidad hay riqueza. O sea, ¿por qué? Porque de ahí aprendemos todos. No hay dos personas iguales. Entonces, desde ahí eso quisiera como partir y el invitarlos, en verdad, papás, mamás, persona con TDA, adulto con TDA, joven con TDA, niños con TDA, conozcamos el TDA. Es lo único, esa es la herramienta que nos puede, si yo conozco el TDA, me es mucho más fácil acompañar y también transitar la vida con TDA. Claro. Y también te quitas el miedo. Sí, totalmente. ¿No? Porque muchas veces el desconocimiento te causa miedo. Totalmente. Y pues no, o sea, hay muchas... Prender la luz del armario. Claro, hay muchas maneras de transitar con TDA en la vida. Y pues, ¿para qué? No, yo te diría, estás estigmatizarlo. transitando la vida con TDA. Mejor ámalo y conócelo. O sea, porque no es de que algo te puedas quitar. O sea, ya estás transitando con eso. Tuyo, sí, claro. Sí, pues conocer. muchísimas gracias. No, Gracias ¿de por qué? este capítulo. Y si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, nos va a encantar que nos dejen sus dudas en sus comentarios. Y si es necesario, le volvemos a invitar con muchísimo gusto. Adelante, yo encantada. Clau, nuestras redes. Bueno, nos encuentran en todas las redes como Tu Terapia MX. También en nuestra plataforma que es tuterapia.com.mx. Y a Eli también la encontrarán en nuestra plataforma. ¿Algún otro punto de contacto o nada más con ese? Con eso está bien. Ahí me pueden localizar también. Perfecto. Muchísimas gracias. Fue un placer. Gracias. Lindo día. Lindo día. Gracias.